En el año 2000 había una empresa llamada Pets.com. Vendía comida para perros por internet, un modelo de negocio perfecto para la nueva economía digital. Salió a bolsa, recaudó millones y 17 meses después cerró. Su dominio se vendió por $82.500 y sus acciones a cero. Si nos remontamos a la actualidad, hay un montón de empresas de IA valoradas en miles de millones de euros sin todavía haber generado un solo euro de beneficio. Suena familiar, ¿verdad? Así que la pregunta que voy a responder en este vídeo es la que más se está repitiendo últimamente en redes sociales, y es si estamos en una auténtica revolución de la inteligencia artificial o si se trata de una burbuja más como la que se vivió en los años 2000 con las .com. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te aseguro que la respuesta no es la que esperas. Así que vámonos al año 1995. Internet acaba de llegar al gran público. Cualquier empresa que añadía .com a su nombre veía dispararse su cotización en bolsa. Los inversores compraban acciones de empresas que no tenían ingresos, que no tenían clientes, que muchas veces ni tenían productos. Solo necesitaban un PowerPoint en el que explicaran que iban a revolucionar X gracias a Internet. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que entre 1995 y marzo del 2000 el Nasdaq subió un 400%, un por 5. Fue la mayor euforia bursátil de la historia moderna. Y luego, como es lógico, llegó el muro, porque entre marzo del 2000 y octubre del 2002 el Nasdaq cayó un 78%. Empresas como Webvan, Boo.com o Cosmo desaparecieron de la noche a la mañana. Y se calcula que entre el 90 y el 98% de las empresas .com de aquella época no sobrevivieron. E incluso gigantes como Amazon o Cisco cayeron más de un 80% en bolsa antes de recuperarse. En España, ¿alguien se acuerda de Terra, ese famoso buscador de los años 2000? Pues es el ejemplo más sonado de esta burbuja que sucedió en nuestro país. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál fue el error fundamental que ocasionó que esta burbuja explotase y que se crease esta burbuja en primer lugar? Porque la tecnología sí que era real. Internet iba a cambiar el mundo, lo ha cambiado y de hecho lo sigue cambiando hasta el día de hoy. El problema fue que el mercado adelantó 20 años de ganancias futuras al precio del momento, por lo que la promesa llegó muchas décadas antes que la realidad. Bien, ahora movámonos al presente. ¿Qué está sucediendo a día de hoy que grabo este vídeo a mayo de 2026? OpenAI acaba de cerrar en marzo de 2026 la mayor ronda de financiación de su historia, 122.000 millones de dólares, lo que hace que su valoración actual sea de 852.000 millones. Está preparando su salida a bolsa para el cuarto trimestre de este año. Al mismo tiempo proyecta perder 14.000 millones de dólares solo en 2026, con un déficit acumulado que podría llegar a los 143.000 millones antes de 2029. Y la empresa espera quemar los 25.000 millones de dólares en efectivos contra la meta de recaudar en ingresos 30.000 millones de dólares para este año 2026. Ahora vamos con Anthropic, la empresa detrás de Claude. Está en conversaciones esta misma semana para levantar otros 30.000 millones en nueva financiación, con una valoración pre-money que ya supera los 900.000 millones. Para que os hagáis a la idea, hace tan solo 3 meses estaba valorada en 380.000 millones, por lo que ha más que duplicado en estos últimos 3 meses. Y juntas, OpenAI y Anthropic concentran el 89% de los 80.000 millones de ingresos que facturan las 34 principales empresas de IA generativa, por lo que las otras 32 empresas se reparten el 11% restante. Hablemos de Nvidia. Acaba de publicar sus resultados trimestrales, ingresos 81.600 millones en un solo trimestre, un 85% más que el año anterior. Su división de Data Center ingresó 75.200 millones, un 92% más interanual. En cuanto a las 4 grandes del cloud, Amazon, Meta, Microsoft y Google tienen previsto gastar 700.000 millones en inversión de capital solo en 2026, la mayoría en infraestructura de IA. Todos estos números que te estoy mencionando, ¿te parecen cantidades absurdas? Sí. ¿Te recuerdan a algo? Sí. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante porque tenemos argumentos sólidos y convincentes en ambos lados. En primer lugar, vamos a atacar a aquellos argumentos que defienden de que sí nos encontramos en una burbuja. Primero, las valoraciones desafían cualquier tipo de lógica, porque Anthropic lleva años sin beneficios y sin embargo está siendo valorada en casi $1 trillón. OpenAI proyecta pérdidas de casi 150.000 millones hasta el año 2029 y sin embargo está valorada también en casi $1 trillón. ¿En qué modelo financiero tiene esto sentido? Solo en uno: que alguien pague más caro mañana. Y eso tiene un nombre que es la teoría del greater fool, que siempre va a haber alguien más tonto que pague más que tú. Segundo, la financiación circular. Esto es lo más preocupante y lo menos comentado. Nvidia invierte en OpenAI. OpenAI utiliza ese dinero que ha invertido Nvidia para comprarle chips a Nvidia. Microsoft financia a OpenAI y necesita que triunfe para justificar su inversión. Amazon invierte en Anthropic y Anthropic utiliza los servidores cloud de Amazon, por lo que es un ecosistema en el que los proveedores financian a sus propios clientes, por lo que si el ciclo llega a romperse, el efecto dominó hacia abajo va a ser brutal.
porque caen ambos. Tercero, el mercado secundario ya está mandando señales, porque aquí hay un dato que muy poca gente conoce y es uno de los más reveladores, en mi opinión. Y es que en 2026 hay más de 600 millones de acciones de OpenAI siendo ofertadas en el mercado secundario y no encuentran comprador. Por lo que podemos ver que el año pasado la demanda sí que era frenética, pero está empezando a perder tracción, porque los inversores institucionales ya no quieren entrar. Y es una señal muy clara de que el dinero inteligente empieza a dudar. Cuarto, startups sin producto real, porque en 2025 una startup llamada Thinking Machine recaudó 2.000 millones de dólares sin mostrar su producto. Y eso recuerda al año 1999. Pero tal y como hay argumentos que van en contra de que nos encontremos ante una revolución real, los hay que dicen que sí. Y estos son los siguientes. El primero es que las empresas que lideran tienen ingresos reales y brutales. Como he dicho, Nvidia ingresó 81.600 millones en un trimestre, un solo trimestre. En el año 2000 Pets.com no tenía ingresos. La diferencia con las .com es que aquí el núcleo duro del sector, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, genera caja de verdad con márgenes de verdad. Segundo, la demanda de infraestructura es comprobable. 700.000 millones en CAPEX comprometido para 2026 por las 4 grandes del cloud no es especulación, son contratos firmados, centros de datos en construcción, ingenieros contratados. En el año 2000 muchas empresas prometían infraestructura que nunca llegó. Esta es la gran diferencia. Tercero, la adopción ya es masiva e irreversible, porque en el año 2000 Internet era una promesa, sí, pero a día de hoy, en 2026, millones de empresas ya han incorporado la inteligencia artificial a sus flujos de trabajo, por lo que la automatización ya está pasando, no es un simple easy. Y cuarto, el duopolio hace al sector más robusto, porque OpenAI y Anthropic sí que es cierto que concentran el 90% del mercado, pero si una cae, no cae el mercado entero, porque existe la otra, por lo que el ecosistema tiene redundancia, y esto no sucedía en el año 2000, porque no existía un plan B. Pero bueno, habiendo explorado ambos lados, ahora os voy a dar yo mi opinión, qué es lo que creo que está sucediendo. ¿Nos encontramos ante una revolución real de la IA o estamos ante otra burbuja como la que hubo en los 2000 con las .com? Pues bien, lo que creo es que las burbujas más peligrosas no nacen de mentiras, sino que nacen de verdades que han sido exageradas. Verás, el ferrocarril transformó la economía en el siglo XIX. Hubo burbuja ferroviaria, la electricidad cambió el mundo y hubo burbuja eléctrica. Internet revolucionó la comunicación y como todos sabemos hubo burbuja.com. Por lo que en todos casos la tecnología sí que cumplió su promesa en el largo plazo. Pero el mercado simplemente adelantó ese futuro a un precio imposible de sostener en el corto plazo. Por lo que la IA va a transformar la economía de forma estructural. Con toda probabilidad sí. Ahora, ¿significa eso que todo lo que sube hoy es sostenible? Pues no. La distinción clave es esta. En los años 2000 Amazon sobrevivió, pero Pets.com no. La diferencia no era que Amazon usara Internet y Pets.com no, era que Amazon tenía un producto real que ofrecer y Pets.com pues no. Por lo que si hay un exceso en el sector de la IA hoy no está ni en Nvidia ni en Microsoft. Está en la larga cola de startups que han añadido inteligencia artificial a su pitch deck sin haber demostrado que su modelo de negocio funciona. Eso sí que es idéntico al año 1999. En definitiva, para resumir el vídeo, ¿estamos en una burbuja de la IA? Pues en parte sí y en parte no. Hay elementos claramente burbujescos como son startups sin producto, financiación circular, valoraciones desconectadas, pero el núcleo duro del sector, las empresas con tecnología real y adopción masiva, tienen fundamentos que en el año 2000 simplemente no existían. Lo que sí que está claro es que en los próximos 10 años van a separar a los Amazon de los Pets.com en el mercado de la IA, por lo que va a ser muy clave poder diferenciar a aquellas empresas que ofrecen un producto real de aquellas que simplemente te están vendiendo humo y un futuro que no existe. De todos modos, lo que te he contado es solamente mi opinión y me encantaría oír las vuestras si discrepáis conmigo para poder aprender más de lo que pensáis y de lo que piensa el público en general. Y nada, si os ha gustado el vídeo, agradecería mucho que dejarais vuestro like, que os suscribierais y nos veremos en el próximo y mucho mejor. Adiós.